fall in line with you, and then I'll get out of the way. And then you can come in here and start one. Thank you for coming again. Bienvenidos todos, todas y todos a nuestro segundo panel del día, que será abierto con el interludio creativo 9 de nuestro invitado especial, el profesor y poeta Richard Parker. Richard Parker estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Tiene un magíster de literatura anglo-irlandesa en la Trinity College Dublin. Es doctorado de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Es investigador y poeta. Entre sus obras ha publicado The Traveller and the Defense of Heaven en Vere Press y Parker's 99 Sonnets About Evil en Canary Woof. ¿Woof? Woof. Woof. Entre muchísimos otros trabajos. Y por supuesto es profesor de nuestra facultad. Este semestre está enseñando poetry. Le damos una calurosa bienvenida a Richard Parker. Muchas gracias por su lectura. Hi. I hope you can hear me all right. I was going to read some poems to start with a book which was written about 10 years ago, but still waiting to be published, might be published this year. And I put them on a PowerPoint so that you could read the words as we went along, because it's uncompromisingly experimental. You might not get that much out of it otherwise. The book is a book called Sandwiches, which is made up of a bunch of short poems, very short poems, each of which relates in one way or another to a sandwich. It begins with 3 poems about kebabs, which you have kebabs in Chile. They're not the biggest thing in Chile, but I used to live in Turkey, so I have some familiarity with the form. And the idea of these first 3 poems is to think about different ways in which we can consider, I guess, life and mortality and faith as kebab-like. Okay. I just realized I can't see the poem, can I, if I'm here? So I'm going to go over to the computer where I can actually see the poem. I think it's too far. Okay, look at this. I think you can still... Yes, paper feels fine. Yes. Okay. Be the kebab around which the world may be said to revolve. Earth supporting head of the cosmic serpent, greaseless axle tree, O Appy, O tree of life, i.e. the whole universe, squid, penguins, turning carrier bags in far Pacific. Truth grows from this point, from this dernier turning, rooted. This is the second one. On this one you can see more clearly the way that these poems are formatted in the book, but I really like it when PowerPoint jazzes everything up, so I left it strange in the other one. So yeah, basically it continues directly from the first poem that you just saw. In the cold supporting darkness, golden penguin perched upon peak, spring the inexhaustible well, Brunhilde with the fire around, great butter bubbles at the foot of the lance, cosmic mountain, like a lotus of light, the circle, a nest, also kinship, tribe, or mankind down at Yggdrasil grill. There you've got Yggdrasil, the tree of life or some kind of Norse stuff. And then you've got a little bit of Brunhilde and Siegfried from the Ring Cycle, some of the other kebab dwellers in this poem. This is the third one. PowerPoint did a job on this one. Smoke from the hub of the earth
up to the ghostly celestial wheel, whose firm flesh is meat indeed. Turning this death in life, revolve twixt fire and slice. The world sandwiches, dust speared up through with axis, uniting and turning the twinned wheels, the inexhaustible point, axis mundi, the world navel. Okay, I'm going to read one longer poem there to finish, which is a poem about a singer called Laura Branigan. People know who Laura Branigan was still in this room? Some famous songs, Gloria famously, and Self-Control. She sung a bunch of concerts in Chile, in Vina del Mar, famously. And this is a poem celebrating some of Laura Branigan's achievements. This is from a book called Space Odes that came out in 2018, and it begins with an epigraph from Herman Melville. Nothing abides, the river stops, the sun sets, living is dying, the mountains melt into the valleys, the zodiac is but a revolution. In all of this, am I to prove the one stable thing? Piano, piano, I wake up sweating, cut down from the column. Maybe another little bit of kebab in there. From the fleshy coil revolving. Aoi, the song that remains. For those suddenly dead after long misery, expired under a stone, assassinated while on trial for corruption in Valencia, who died unnecessarily under homeopathy. For the billion lambs upon the spit, the cricketers who killed themselves, those who accidentally got out of the wrong side of an old train into the path of another train, or thought they saw a ghost of their future and jumped out between stations, or feared exposure and hanged themselves, or died alone. Aoi, the deserving dead, blown to bits in the Challenger disaster, all alone, even together, locked in an oven in the fiberglass factory, faithless street dogs, frozen, down from a roof after tinkering with an aerial. Those inside and just outside of things, best wishes for your journey. On this side I hear only scuffling, John Muir's nature sliding under the crust and into the mud, aoi, as if events were knowable. If I started shouting out, would she hear me up beyond the cloudy massif, behind the steam train on its grand curve, high among the orders of the angels? And if she did and turned that practiced and perfect organ towards me, you know, I think that I should simply shrivel a tiny portion of a person, a bee upon the breeze. Laura Branigan's voice is handsome and impossible, as wide as the pampas, as mad as Bayreuth, two kinds of emptiness. The echoing emptiness in the underpass, the hollowness of all things, as fitting as a church in the countryside, water without a desert, whether from work or straight out of bed, from the steps of an altar, dynamite, terrible in its power. The low horizon and the damp under, the blue in the sky and higher the frost, the nimbus-piercing mountaintops and the grumbling yeti, the mountain promises unending ascent
while the monsters lament behind the unreachable ridge. The lovely Urumaki, the terrible Wasabi. She was a manhole cover, the exocet of unconstraint. The voice, the bridge and tunnel, down like a rock, the arena, the stone mind and the superego, never stopping, not considering, and always considering. Long Island Sound, a quiet sandwich on the promenade, clouds on the horizon, Walt Whitman's beard forms, and Laura's face above, smiling as in a dream. Before, like all clouds, she's gone. Beauty, lead us to sympathy. At the turn of the stair, softly, like the circling swift, the loud but secretive wren, in its bubbling absence, flies above the wind but cannot rise. Okay, I'll stop there. Muchas gracias, profesor. Thank you so much for the reading, por transportarnos a lo sublime once again. Professor, before you go, I have a question for you. Can you stay like at the end of the panel, or do you have to go? Okay, perfect, because we have a little present for you, so thank you so much. Un aplauso más, por favor. Nuestro siguiente panel, Beyond the Meter o Más allá de la métrica, es una mesa bilingüe enfocada a la poesía y está moderada por Alison Remey, editora del journal ESLA, investigadora y profesora de la facultad. Actualmente enseña teorías culturales y embodiment, feminism and critical indigenous studies. Por favor, profesora, pase a la mesa. Un aplauso, por favor. Y se presentan los siguientes trabajos. Female Agency in the 19th Century's American Poetry, Edgar Allan Poe and Emily Dickinson's Approach to Female Representation, de Daniela Uvilla y Natalia Ruiz, quienes están cursando su tercer año de licenciatura en Lingüística y Literatura Inglesas en la Universidad de Chile. Natalia este año comenzó un diplomado en Estudios de Género en la misma institución, y aunque su interés principal parecía ser la adquisición y enseñanza de la lengua, en el último tiempo ha descubierto su pasión por la literatura. Por su lado, Natalia está enfocada en la sociolingüística, aunque disfruta profundamente el análisis literario. Daniela es fanática de Harry Potter, asimismo Natalia ama el pan con hummus, los higos y dormir siestas. Por favor, las invito a pasar a la mesa. Muchas gracias. Y para nuestro segundo trabajo de esta mesa tenemos La maternidad como conflicto y complemento en la poética de Gabriela Mistral y Violeta Parra, de Francisca Acuña González. Licenciada en Letras Hispánicas, estudiante del Programa de Formación Pedagógica y asistente de apoyo del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Francisca además presentó un interludio creativo en el primer panel y se determina a estudiar particularmente en el área de la poesía chilena. Por favor, Francisca, pasa a la mesa. Un aplauso. Y les recordamos que si desean hacer preguntas pueden levantar la mano al final de las presentaciones o escanear el código QR que se mostrará en la pantalla al final y dejar su pregunta. Al hacerlo de esta última forma, con el Forms, estarán concursando por increíbles premios. Así que Francisca, y por favor... No, mentira, Natalia. Natalia y Daniela, muchas gracias. Muchas gracias. Okay, so thank you so much, everyone, to have come here today, even though it was raining in the morning and it's very cold. So we came from Universidad de Chile, so we're a bit nervous because this is not our environment. Today we're going to talk about two very prominent authors, Edgar Allan Poe and Emily Dickinson, and how they approach female representation. So, can you hear okay?
Yeah. So this is everything that we're going to say today. So we have an introduction, a couple of key concepts. So you can see it's a lot. So this is about. To talk about the paper that we made, we have to go back to last semester. We had a course of literature in the 19th century. It was North American literature. And every author was a male author. So for us, to find female voices was very important. So we chose Emily Dickinson. No question asked. And after that, we decided to compare her with her contemporary, Edgar Allan Poe, both North American, same age. So we started doing our research, and we found this quote that poetry portrait women as objects, as just female possessions that are just active because of the male gaze. So we didn't agree with this. So we started doing our research. After reading a lot of papers, we decided to focus on poetry. We chose 2 poems of Edgar Allan Poe. The first one is Lenore, and the other one is Annabel Lee. And from Emily Dickinson, we had Because I Could Not Stop for Death and I'm Nobody, Who Are You? We focused on these concepts, and we thought it was very important to explain them so you can understand our critical proposal. First of all, we have agency, because we talk about a lot of female agency. And, well, here it says is a celebration of individuals who seem to stand out. But a very important aspect about agency is the social aspect. The society has to give you agency. The society is the one that gives agency to the individual. So this is very important for our analysis. After that, we have post-mortem agency. Well, we give agency to people that have passed on. And finally, for Emily Dickinson, we have irony. And I think most of you know what irony is, but is when we communicate the opposite of what is literally stated. Daniela is going to tell you about all the research that we did. So in order to understand previous approaches to the matter, we chose 4 critical sources to work with in our paper. First, we have Paige Hooker, with Disparate Reflections, the Volatile Imbalance Between Male and Female Agency in several short works in Edgar Allan Poe. Here she establishes the concept of post-mortem agency, and argues that by killing the female characters, they gain more power and become central to the story, turning into the mental and physical downfall of men in the narratives, which we absolutely agree with. Then we have Chili's Edgar Allan Poe and Female Victimization, where he acknowledges the criticism towards the way in which Poe deprives women of agency. However, he believes that Poe does so in order to raise awareness of the subject. Both papers have been very relevant for our analysis. Nonetheless, they only consider narratives, which allows us to fill the gap of female representation in poetry. Regarding Emily Dickinson's works, we consider Tan Kung War, which paper is Ironic Sensibility in Emily Dickinson's Poetry, where he states that Dickinson's poems reflect her personal experience as a woman in a patriarchal society and reveal her discontent over gender issues, which resonates with our own point of view. On the other hand, Emma Kroshel's To Be Alive is Power
supports the idea that Emily's works are a commentary on womankind in general, without taking a direct feminist position, which we find interesting considering that we believe that the author uses the irony in her poems to denote her feminist point of view. So, following the revision of these significant studies, we were able to reach our own critical proposal. Despite the binary opposition regarding female representation that different authors attribute to Dickinson and Poe, one considers as a feminist while the other a misogynist, we argue that there is a specific method each artist adopts to address female agency. Poe awards women post-mortem agency, where they become more powerful and essential figures after they die, and Dickinson denies women's agency to portray their reality and her own inner thoughts through an ironic representation. So when we see these two authors together, we immediately see an opposition. If we think about Allan Poe, we think about his dark sensitivity and his Gothic style, reason why his works usually depict death and the feelings related to it. According to Chile, these emotions are triggered by the loss of a significant person, usually a woman, who might be the most obvious element in his stories. Here we have two examples. Here, a woman is the main element in both poems. This woman is stereotyped as young and beautiful, and of course she's dead. We can support this argument by focusing on the highlighted words in these verses. We have beautiful, lovely, and young related to the stereotype. We have chilling and died linked to death. And then we have the verb love in its active and passive form, to love and be loved by a man, which seems to be the whole purpose of the woman's life. In Linori, similarly, we have the modal verb should. She should have been someone's bride, as if she were predetermined to fulfill the man's wish to marry him, as a sense of duty. At this point, we could argue that these female figures actually lack agency, but we will see that they produce an effect upon men even when they are dead. Emily Dickinson's poetry, on the other hand, undoubtedly transmits intense emotions, yet ironically describes women as lacking agency, since, as claimed by Kunwar, she acknowledges the power imbalance between men and women and approaches the situation through ironic representations. Here, just by seeing the titles of these two examples, we get the powerless position of women. The voice here is expressing the inability to perform an action, the action of stopping. And as a result, the male counterpart did it for her. Then we have two more activities that this woman has to stop doing in order to please a man. As it says, she had to put away her labor and her leisure. Again, a modal verb to denote that she was forced to do it. The irony here is represented by the words kindly and civility. How kind of a man to take care of a task that he himself forbade women of doing. In the other example, we have the voice stating, I'm nobody, yet again declaring a lack of agency. A humble and vulnerable self without freedom of action, just as women were supposed to be. This poem is about unpopularity, of wanting to remain anonymous, of course ironically. Here, by comparing Annabel Lee to Because I Could Not Stop for Death, we can understand the differences in agency. In Poe's poem, we have proof that although women cannot physically interfere after death, they can mentally hunt men who appreciate them more after death. If we focus on the highlighted words, we will get the man's feelings triggered by the dead woman, supporting the idea that they have an impact which makes men recall, remember, and crave for them. In contrast,
In Emily's poem, we can see death from a woman's point of view. There is a representation of a trip with death as its destiny. And again, we get a sense of unwillingness, of not really knowing where she's being taken to, supporting our proposal on the lack of agency. So we have this trip all alone about these two pieces. I wanted to highlight the point of how the authors they explain that Emily Dickinson wasn't a feminist, but she always advocated for the female. And here, and I'm Nobody, Who Are You? She talks about how public, like a frog, and in gender studies, the public and the private is a dichotomy always represented about the female and the male, and the male being the public because it can go outside and be free, not as a woman that has to be inside of the house. As I didn't mention, but Emily Dickinson wrote these poems in a time of seclusion. She was 10 years inside her house just writing because that's where she could do it. So for closing, thank you. To close our presentation, we wanted to highlight we focused on poetry because the previous studies about Poe were narratives, and we think it's very important that we try to make connection between these two authors and try to make connections in poetry. So that's our suggestions for future research. So, this was our presentation. Thank you so much for your attention. And we have a really long bibliography, so if you want to take a sneak peek, that's it. Thank you so much for your attention. Thank you so much for a very interesting presentation, and loved your slides. So now we will hear from Francisca Acuña. Buenos días. Este trabajo se inscribe o se realizó dentro del curso de Poéticas Cruzadas dirigido por la profesora y doctora de literatura Paula Miranda, que nos acompaña en esta jornada, está allí. Y quiero tomarme un breve espacio para agradecer también los conocimientos que me entregó para lograr escribir esto. Más allá de mi propia cosecha, creo que fue una instancia en la cual aprendí mucho y disfruté mucho también. Así que, bueno, este trabajo se titula La maternidad como conflicto y complemento en la poética de Gabriela Mistral y Violeta Parra. Este escrito surge con la motivación de analizar la dimensión de la maternidad en las obras poéticas y los archivos de Gabriela Mistral y Violeta Parra. Ambas escritoras se reconocen hoy como grandes representantes de la tradición y del folclore. Por eso es relevante desentrañar sus obras y archivos con el fin de comprenderlas mejor como mujeres, como madres, como escritoras, como artistas, como figuras públicas y especialmente como sujetos en conflicto a causa de la posición dicotómica que supone compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo público. Sostenemos que las poéticas de las escritoras expresan un sujeto textual y un sujeto real que se tensionan, conflictúan y culpan a causa del rol materno, pero que dan como resultado una eclosión creativa. Sobre Gabriela Mistral. Si bien la poeta escribió publicaciones en revistas y periódicos con fines plenamente laborales, desde siempre y para siempre el ejercicio de la escritura poética la acompañó como una actividad placentera, de autoedificación y autosanación. El entrañable afecto para con los niños es un tema recurrente, pero cuando se convierte en madre adoptiva de Juan Miguel Godoy, el suceso determina su vida y por tanto también su escritura. Indica Paula Guillén, y cito, la muerte de Yin Yin
fue un acontecimiento tan grave y de tanto peso en la vida de Gabriela que realmente se puede pensar en una Gabriela de antes y otra de después de tan triste hecho. Sobre Gabriela Mistral como madre de la infancia americana. Si Yin Yin determina una línea diferenciadora en la vida de la escritora, podemos decir que Gabriela de antes de ser madre adoptiva, y aún más antes de perder a su hijo, sostiene ya un especial aspecto por el proyecto materno. En Recado de las Voces Infantiles, Mistral se apropia de la maternidad de la infancia americana con una conciencia plena y reaccionaria, acompañada de un plan de acción fundado en un propósito educativo fuera de la institución académica vinculado a una experiencia rural. Y cito, estos niños, míos, estos niños de niebla y aire, casi irreales en su belleza menuda y pobre, tienen algo de cervatillos que aprontan el casco y giran el ojo en husmeo de cazador. Hay, por eso mismo, que sorprenderlos en el canto como a los ciervos en el bebedero, sin ruido de hojas ni aspaviento de presencia. Cierro cita. La añoranza por el proyecto materno se ve reflejada también en su poesía. Hallazgo da cuenta del deseo de ser madre adoptiva de la infancia americana, que se caracteriza por la fugacidad y el temor de perderlo. Cito. Y por eso temo, al quedar dormida, se evapore como la helada en las viñas. Cierro cita. Adrienne Rich, esclarece que las mujeres han sido madres en el sentido de la práctica de la ternura y de la preocupación por los jóvenes, ya sea como hermanas, tías, enfermeras, maestras, madres adoptivas o madrastras. Entonces podemos decir que Mistral sí abrazó la maternidad desde una dimensión adoptiva, temporal y sustituta, que implicó, sin menoscabos ni anulaciones de su identidad, el despojo de la maternidad biológica y la renuncia a la vida convencional. Gabriela Mistral, madre de Juan Miguel. Sea cual sea el verdadero vínculo entre Gabriela Mistral y Juan Miguel, lo importante es que se estableció una clara relación de madre e hijo que terminó con el suicidio de Yin Yin el 14 de agosto de 1943. Se pueden especular razones que influyeron sobre la muerte del joven y que desembocan en aspectos de la maternidad de Gabriela Mistral. 3 meses después de lo acontecido, la poeta envía una carta para anunciar la muerte de Yin Yin. Del documento, Ana Pizarro sostiene que el dolor de Mistral opaca las congojas que empujaron a Juan Miguel a la muerte y que jamás comprendió el universo del muchacho a causa de la incomunicación, de un grande ego y una intensa autorreferencia. Las especulaciones que sostiene Pizarro son duras y tajantes, pero hay consideraciones que nos parecen pertinentes. Entre ellas, el único reparo donde Mistral se muestra responsable, y abro cita. El pecado único del que me acuso es haberle impuesto mi vida errante, pues había en él un claro daño hecho por su existencia ambulante sin raíces y sin regularidad. Y cierro cita. De ser cierto el pesar de la errancia que agobia a Yin, es permitido cuestionarse por qué la escritora no tomó decisiones que resguardaran el bienestar de su hijo. Además, si bien hay un ápice de responsabilidad y culpa, las más de 3 páginas que contemplan la carta vierten la carga sobre otros. Adrienne Rich indica que las mujeres tienden a ser, y cito, atrapadas por el estereotipo de la madre cuyo amor es incondicional, y cierro cita. Y aquellas que no se adecúan a las imágenes convencionales son catalogadas como madres monstruosas. La experiencia calza con la maternidad mistraliana. La errancia y la exigencia del trabajo público fue un conflicto en el desarrollo de las labores maternas, que, sin merecer juicios, veló, quizás, la mirada de la poeta frente a las necesidades y tristezas que agobiaban a Juan Miguel. Último apartado referente a Gabriela Mistral, su proyección poética después de la pérdida. En la carta antes mencionada, Mistral evidencia quedar profundamente afectada, pues en 9 días le fue imposible andar, y se lee su afecto maternal en la siguiente cita. Este niño no era una porción de mi vida, que era ella misma. En él empezaban y acababan mi razón de trabajar, mis alegrías y mis preocupaciones. Cierro cita.
En párrafos siguientes podemos deducir que Gabriela Mistral se ensimismó dentro de sí a tal punto que los sueños y experiencias sobrenaturales aliviaron su alma quebrantada. Vuelvo a citar. No es consuelo lo que busco, es verlo, y en el sueño suelo tenerlo, y en sensaciones de presencia en la vigilia también, y de lo que de ambas cosas recibo es de lo que voy viviendo y de nada más que eso. Cierro cita. Infiere Pizarro que cuando la escritora se aparta del mundo y se encierra en su dolor, florece una enorme lucidez poética. Comentario muy acertado que se corresponde con las anotaciones del cuaderno personal de la poeta, donde corroboramos que la escritura poética es un ejercicio de autosanación, pues, y cito el cuaderno, parece que ahora solo puedo escribir en poesía las cosas estrictamente vividas. Cierro cita. Sobre Violeta Parra como una madre adoptiva. Si lo que convoca este trabajo es la dimensión de la maternidad, no podemos dejar fuera un sutil suceso en la vida de Violeta. Luego de contraer su primer matrimonio, nace Luis Jaime, quien fue inscrito como su hijo, aunque es sabido que no era hijo biológico de la poeta y se cree que tampoco de su esposo. Marta Orrego, esposa de Ángel Parra y amiga de Violeta, afirma, cito, la Viola acogió a este niño nacido de un familiar de ella, lo inscribió como propio, pero de su vientre no salió. Cierro cita. El consentimiento legal que entrega la poeta para adoptar al niño no deja de ser un misterio. Especulamos que las inclinaciones ideológicas de Luis Cereceda efectuaron presión para conseguir la firma de la recién casada y comenzar, entre comillas, una familia. De ser así, se presentarían los primeros conflictos de las convenciones patriarcales sobre la vida de Violeta Parra. Violeta Parra, una madre que se conflictúa. La tensión provocada por la responsabilidad de la maternidad versus su trabajo de desempolvar el folclore impide la soltura y dedicación plena a los quehaceres artísticos. En sus décimas autobiográficas, trabajadas desde la compilación de Paula Miranda, es posible dar cuenta del conflicto. En Menuda, triste y pensativa, se expone una sugerencia por parte de Nicanor. Y cito, «Principíame a relatar tus penurias a lu poeta». Cierro cita. A la propuesta, Violeta responde, y vuelve a abrir cita, «Válgame Dios Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba para abajo, desenterrando el folclor. No sabéis cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro. Muy pobre está mi bolsillo y tengo 4 chiquillos a quienes darle sustento». Cierro cita. Las penurias que le causa su trabajo son evidentes, y la estrofa cierra con una excusa determinante para nuestro análisis. Hay 4 hijos que necesitan ser sustentados. Vuelvo a abrir cita. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón para reposarme los nervios. Cierro cita. A pesar de las dificultades con las que carga la escritora, también hay un disfrute de autoedificación y autosanación y de reposo en el desarrollo artístico. La dificultad de conciliar la maternidad y el trabajo se refleja también en otra décima, Salgo de Chile, que encapsula el momento en el cual es invitada al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Polonia. Cuando recibe la noticia nos da a entender que está profundamente emocionada, pero el espacio poético cambia y se traslada a la intimidad física y psicológica de la maternidad junto a su bebé. Cito, «Junto a mi guagua un seno, a un cuarto yo me retiro». Cierro cita y reflexiona, continúo con el texto, «Con ella triste suspiro, viendo la separación, se parte mi corazón, paso la noche en delirio». Cierro cita. Se deduce de estos versos que la poeta se duele a causa de la tensión entre abrazar a su carrera artística y responder a las convenciones de las responsabilidades domésticas, conyugales y maternas. Se presiente un dejo de culpa que perturbará su noche. Y cito, «Dejo botada mi nación, mis crías y mi consorte». Cierro cita. Las convenciones la conflictúan una vez más y transgreden su serenidad. Violeta continúa insistiendo en referir a su hija más pequeña, estrategia discursiva que reafirma el sentimiento de culpa al dejarla en Chile. Y cito, «De 9 meses yo dejo mi rosa clara en la cuna». Cierro cita. Las presiones sociales vuelven a aparecer encarnadas en su marido. Abro cita otra vez. «Como esta Mayra y ninguna», dice el marido perplejo. Cierro cita.
un reproche muy duro y cruel, del cual indica: no tengo perdón del cielo ni tampoco de los vientos. Violeta Parra, una madre que se va. Si en la vida de Violeta Parra fue complejo conciliar el proyecto materno con su trabajo artístico, esta dimensión se dificulta aún más cuando emprende viaje a Europa, prolongando su estadía hasta casi 2 años. En otra décima, titulada Cuando yo salí de aquí, Violeta relata que durante su estadía en Europa, Rosita Clara fallece, hecho del cual brotan la pena de la pérdida y la culpa de su ausencia. Y cito: el mundo será testigo que hay de pagar esta falta. Cierro cita. Y el tiempo también la atormenta. Vuelvo a abrir cita. Llorando de noche y de día se terminarán mis horas. Cierro cita. En los versos de Rosita se fue a los cielos, otra décima, Violeta Parra, al igual que Gabriela Mistral, busca quietud en posibles conexiones sobrenaturales. Y abro cita. Cuéntaselo a tu mamita cuando ella esté dormidita, así le darás paciencia, valor y condescendencia y resignación infinita. Cierro cita. Si la cantautora pudiese aliviar su sufrimiento, la forma de conseguirlo es a través de esos contactos espirituales que empujan a ambos seres, al vivo y al muerto, a la fisura intersticial. Con la muerte de Rosita Clara se observa la culpa por fallar a la presencia que le exigía y demandaba como esposa y como madre. Abro cita. Lo más importante en la vida de una mujer es su condición de madre, indica Rich, en torno a la cosmovisión patriarcal de la mujer. En otras palabras, expresa la misma autora que parir un hijo y criarlo es haber cumplido lo que el patriarcalismo unido a la fisiología convierte en la definición de feminidad. Con ello comprendemos que no solo el desarrollo del proyecto materno es cuestionado, sino que también la calidad de mujer, la esencia de su feminidad. A modo de conclusión, la maternidad como conflicto y complemento. Adrienne Rich enfatiza que la biología femenina, que contiene en sí la capacidad de gestar y crear vida, está sometida al pensamiento patriarcalista, el cual limita determinados cuerpos a determinadas tareas. Por ello, la visión feminista procura que la condición física se disponga como un recurso y no un destino. Ambas artistas, Gabriela Mistral y Violeta Parra, se negaron a someterse a las normas patriarcales e hicieron frente a sus decisiones alternativas de maternidad y trabajo público. Otro punto de confluencia es que las dos mujeres se vieron confrontadas a la experiencia de perder un hijo, condición que las definió como mujeres fracasadas en las labores domésticas. Desde la dimensión materna del luto podemos rescatar que hay una zona segura donde confluyen las autoras, y de esta zona, Rich dice, y cito: la poesía era el sitio donde vivía sin ser la madre de nadie, donde existía como yo misma. Cierro cita. Las palabras de la autora, sin problema, pueden adecuarse para comprender y definir los discursos de Mistral y Parra, ya que entregan una clave determinante en la creación poética de las chilenas. La poesía, sea cual sea la forma de ser abordada, se convirtió en refugio y las acercó a alcanzar su máximo potencial artístico, en que confluyen las experiencias de vida con las experiencias ficticias. El sujeto real y el sujeto textual se fusionan, aportando, cada cual desde su mundo, beneficios al otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres por sus presentaciones. Bueno, y también quiero agradecer al comité organizador por haber juntado estas dos presentaciones, porque tienen mucho en común, y también por unirnos, ¿no?, en este espacio entre colegas, entre estudiantes de esta universidad y otras. Así que estoy muy agradecida de estar aquí. Bueno, entonces ambos trabajos se enfocan en autores emblemáticas del norte y del sur, Dickinson y Poe de Estados Unidos y Mistral y Parra de Chile. Ambos trabajos usan la yuxtaposición como método para demostrar cómo la muerte ficcional y autobiográfica revela algunos de los desafíos materiales y expectativas impuestas en las mujeres. Y al mismo tiempo tuvieron experiencias de vida muy distintas. Y por lo tanto, bueno, mi pregunta al menos no se enfoca tanto en la maternidad, porque la encuentro muy compleja en cada autora. Y también, bueno, me considero
como una persona que está siempre aprendiendo de Mistral y Parra y también evitándolas por lo exponencial que son universos. Entonces, una pregunta que tengo para ambas presentaciones, y si les parece bien, ¿no? Veamos del público también que les interesa conversar. Si podrían hablar sobre el papel del duelo, no en el sentido freudiano necesariamente del luto versus la melancolía, sino en términos más generales, como un acto de honrar la pérdida de algo o alguien como una parte esencial de la vida y cómo esto se relaciona con el acercamiento de cada autora sobre la situación de las mujeres. Encuentran gestos de honrar lo perdido, de luchar en contra o algo entre medio. A ver si les tinca esta pregunta. ¿Quieren? Bueno, ¿escuchas? Sí. Por ejemplo, en el caso de Poe, para nosotros era muy esencial el tema de la muerte, porque de esa forma la mujer lograba obtener la posición que merecía en la literatura. El tema de la agencia de la mujer que nosotras trabajamos parte principalmente por eso, porque al morir es cuando se le reconoce. Al morir la mujer es cuando gana esa fuerza y ese poder que la mujer tiene y que no le era reconocido. Entonces, en la literatura de Poe, no somos expertas en Poe para nada, pero lo que nosotros pudimos analizar y estudiar es que, claro, la vida de Poe tuvo mucho que ver con lo que él escribe, porque él también sufrió pérdidas de mujeres importantes en su vida. Y es ahí cuando él se da cuenta de que esas mujeres eran esenciales y lo plasma en su escritura. Las mujeres, si bien son estereotipos en Poe, también son fuerza, son centrales en lo que él escribe. Son, como decía uno de los autores que nosotros estudiamos, son los personajes que llevan y que guían la escritura de Poe. Entonces, claro, por una parte está la muerte, el duelo, pero por otra parte está esa... ¿cómo se dice? Recognition. Exacto, el reconocimiento de la mujer, que llega una vez que ellas mueren. Entonces, para nosotros es súper importante ese reconocimiento, que ojalá se diera cuando las mujeres están vivas, y que no solamente pasa con las mujeres, pasa con todo el mundo. De repente nosotros perdemos a alguien y no nos damos cuenta de lo importante que era hasta que ya no están. Pero en el caso de Poe es eso. La mujer es central, es importante y él la reconoce cuando ya no está. Hoy creo que es súper complejo como intentar abordar el tema del luto porque estoy segura que cada cual lo enfrenta de una manera muy personal. Sin embargo, las autoras con las que realicé este trabajo, Gabriela Mistral y Violeta Parra, dan cuenta de lo que implicó en alguna medida perder a su hijo e hija respectivamente. Gabriela Mistral, bueno, es sabido que buscaba como estas experiencias sobrenaturales y también incluyó una cita donde buscaba a Yin Yin. Y de esta búsqueda, cuando lograba conseguir conexiones, algunas respuestas, lograba también ella escribir, como que ella misma indica en sus escritos personales que esto le impulsaba a recuperar este ejercicio de la escritura. Pero también vemos que este ejercicio de escritura, si bien desde un comienzo, desde que ella comenzó a escribir y a publicar, estaba vinculado a la infancia, a los niños, como lo leí referente a Gabriela Mistral como madre de la infancia americana, luego igual se proyecta de una manera distinta, donde también es muy oscuro en su poesía y surge, o
queda inconcluso en realidad, este libro de Poemas de Chile, donde hay un niño, Diaguita, que es una figura fantasmal, que guía a su mamá por Chile. Entonces es súper evidente que ahí está el nexo Yin muerto, una madre que se deja guiar por su hijo. Ahí se funcionan los dos sujetos, el real y el textual. Y diría que en Violeta Parra es un poco más quizás opaco este nexo con el luto. En su momento yo diría que la marcó mucho. En sus décimas autobiográficas está súper presente. Pero no sé si fue igual de determinante para su proyección artística al menos, a como lo fue para Gabriela Mistral. Como este trabajo inconcluso le tomó desde el momento en que Jim falleció hasta que ella falleció. No así ocurrió con Violeta, pero también hay, se puede leer en sus décimas autobiográficas cosas muy hermosas, muy oscuras también. Así que... Maravilloso. Quería abrirlo al público, a ver si... Tenemos preguntas. ¿Tenemos? por- Ok, buenísimo. Sí. La primera pregunta es para Natalia Ruiz y Daniela. Es de anónimo, así que la pregunta es, está en inglés. Can agency come from the individual, and if not, why? So, Puedes responder en español o voy a inglés como responder en tú prefieras. Sí. Así democratizamos. Según lo que investigamos en las referencias que nosotros tomamos, la agencia no podría ser otorgada por un individuo a sí mismo, porque en el fondo la agencia es un evento social, en donde la sociedad en sí le da protagonismo a una persona. O sea, una persona por sí misma no podría lograr protagonismo aunque lo quisiera si es que la sociedad no lo permite. No sé si eso responde la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos también hartas preguntas, pero un poquito de tiempo. Tenemos una pregunta de Dani Rodríguez que es para ambas, para las dos ponencias. La pregunta está en español. ¿Cómo piensan que se representa la maternidad en la literatura? ¿Creen que es una manera acercada a la realidad o está abajo de la magia de la literatura? Es para ambas. Como ustedes prefieran. Creo que respondí un poco de ello también en el escrito. Un autor siempre tiene... Siempre las experiencias de vida influyen en la escritura de un autor, de un escritor o escritora. Pero también siempre hay un grado de ficción. Por eso son textos, son ficción. Pero creo que ambas cosas confluyen. Y bueno, las citas que recogí dan cuenta de eso. No sé si ustedes tienen algo para agregar. O sea, creo que es una pregunta demasiado amplia. Como que creo que deben haber muchas formas en las que se puede abordar la maternidad de una forma muy cruda, de una forma muy mágica. Creo que hay espacios de voces femeninas que hablan de la maternidad de una forma muy hermosa, pero también de una forma muy cruda. También hay voces masculinas que hablan sobre la maternidad. Hay muchas voces masculinas que hablan sobre, quizás demasiadas. Pero creo que siempre detrás de cualquier obra literaria existe una vivencia, una experiencia, un sentimiento. O sea, creo que eso no puede ser, o sea, no hay nada más real que eso, que una experiencia. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. También para nuestra dupla acá de la Universidad de Chile. La pregunta es de Gabriela Ursúa y es para que le pongan atención, está en español. Dice, ¿creen que el luto o reflexiones post-muerte son el único espacio en que la figura masculina podría tener permiso para transmitir afectos sin ataduras del estereotipo masculino? Pienso en como el género de las elegías. ¿Es en el periodo clásico un espacio en que la mujer es puesta en una posición de superioridad y cómo posteriormente el género se ocupa como forma de mourning?
Bueno, o sea, claramente durante la historia el hecho de que la voz masculina exprese sentimientos de admiración hacia lo femenino ha sido algo súper mal visto. Entonces, el momento del duelo es, sí, es un espacio de libertad, es un espacio de sinceridad y es un espacio en donde se puede expresar sentimientos porque hay una razón válida que es universal, es la pena del ser perdido. Eh, También se puede ver en literatura de la Edad Media la mujer que es la Virgen, como la Virgen María, que son como imágenes femeninas a las cuales se les puede dar admiración, porque están dentro de lo establecido. Porque sí, creo que la voz masculina ha sido una voz muy coartada en lo que es la expresión de admiración hacia lo femenino. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta para Francisca Acuña. La pregunta es de Fernanda y Fernanda pregunta, o dice en realidad, me llamó la atención la cantidad y variedad de referentes bibliográficos, considerando que suele ser difícil acceder a archivos, biografías y testimonios sobre autoras del siglo XX. ¿Cómo fue el proceso de investigar y recopilar referencias para este estudio? La verdad no fue tan difícil, porque, bueno, como indiqué al inicio, tomé este curso con la profesora Paula y ella entregó o facilitó en realidad la gran mayoría de los recursos. Algunos de los textos son de su autoría y hoy son súper difíciles de conseguir. Muy difícil. Y referente a los archivos, que creo que quizás es más difícil que entrar a la bibliografía, que muchas veces podemos conseguir los libros en biblioteca, los archivos en realidad no fue tan complejo, porque son autoras muy trabajadas, muy estudiadas. Entonces se han hecho muchas compilaciones vinculadas a maternidad, vinculadas a infancia, a décimas, referente a Violeta Parra. Y por lo tanto, como que podemos encontrar sus textos compactos, incluso en temática. Así que hay algunos autores que, claro, son mejores que otros. Ocupé mucho a Vargas Saavedra, a Luis Vargas Saavedra para Violeta Parra y a Hugo Herrero para Violeta, al revés, Vargas Saavedra para Gabriela Mistral y Hugo Herrero para Violeta Parra. Muchas gracias. También tenemos la última pregunta para nuestra dupla también, Natalia y Daniela. La pregunta es de Julián Salas y su pregunta es, o dice, ¿el rol de madre tiene un significado solamente temporal o tiene un carácter más transversal en el ser de la mujer? Bueno, me imagino su opinión, lo que ustedes interpretan en el marco de su investigación. O sea, creo que desde una perspectiva histórica, el rol de la madre ha definido mucho lo que es la representación de la mujer, pero creo que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, personalmente. Creo que la maternidad no define lo femenino, creo que es una función biológica y lo femenino es una construcción social. Y sí, cuando es elegida es algo hermoso, que es algo que presenta una experiencia súper llenadora y que creo que es algo que se debería estudiar de una forma mucho más amigable, siendo que la madre no es solamente una madre, sino que también es una mujer. Y creo que el hecho de que podamos dividir a ser una madre y ser una mujer ya nos deja en claro de que la maternidad no define a la mujer. Muchísimas gracias, chicas, se pasaron. Profesora Alison, ¿tiene alguna? Sí, Adelante. sí, podríamos seguir por un rato. Bueno, este ejercicio de juxtaponer, la juxtaposición de textos siempre es muy súper interesante, ¿no? Porque uno puede ver algo en lo otro, ¿no? que no veía antes. Y en el caso de ustedes, su foco es Poe en gran parte, ¿no? Porque quieren ver y quieren abrir y visibilizar este aspecto de Poe que en verdad no se ocupa tanto y no se trabaja tanto, este elemento de Poe. Pero quería saber si al hacer este ejercicio ven algo en Dickinson que no veían antes, o sea, pensando en lo que al comparar o juxtaponer, ven
otra cosa en Dickinson o aprecian algo que no apreciaban antes? Claro, o sea, el hecho de que estudiamos a Dickinson nos hizo ver que realmente ella está tratando de expresar algo que ella sentía en ese momento. El hecho de que ella estuviese encerrada y que a pesar de eso pudiese escribir de una forma que como que esconde lo que ella quiere decir a través de la ironía, fue algo que nos llamó mucho la atención. Si bien no nos enfocamos tanto en Dickinson y nos hubiese gustado poder hacerlo más, porque este trabajo se basó en ciertos poemas que nos fueron asignados, sí encontramos que es muy fuerte lo que ella dice. O sea, en ese tiempo, claro, la mujer no tenía la libertad de expresar lo que nosotras ahora podemos expresar en estos momentos, pero ella lo dice todo de una forma tan sutil que si uno realmente lo estudia se da cuenta de lo que hay detrás, en el trasfondo. Entonces, eso yo creo que es súper importante. Nosotros nos dimos cuenta ahora de la manera en que ella lo hace, del uso de la ironía y de lo importante que es como que abrir la mente a lo que puede haber escrito en un poema. Eso es súper Sí, importante. no como poetas. Y también este ejercicio de yuxtaponer sus dos trabajos. O sea, pensé que en el trabajo de ustedes la presencia o la ausencia de la maternidad, porque Dickinson no se casó, no tuvo hijos, se supone, o hasta que sepamos, ¿no? Y en el caso de Parra y Mistral, puede ser un poco problemática la pregunta, pero podríamos hablar de una agencia póstuma, ¿no? De ellas. Sí, difícil pregunta. No sé si me atrevo a hablar con tanta determinación por ella. Yo diría que en Gabriela Mistral mucho más que en Violeta Parra. Porque también su obra da cuenta de aquello. Y creo que en el caso de Violeta Parra, si bien es un hecho que marcó su vida, hubo más cosas, como que también, bueno, este era trabajo contemplado 20 páginas y tuve que reducirlo bastante. En algún momento cito una otra décima que dice, no son las palabras exactas, lo voy a parafrasear, que va a volver a plantar el árbol y va a volver a florecer y ella va a volver a recoger, y está haciendo referencia como a su carrera artística y como que tiene una fuerza distinta a la de Gabriela como para continuar con su vida y buscar otros quehaceres y buscar como otros medios en los cuales desarrollarse, a diferencia de Gabriela que increíble lo que escribe, como no quiero decir que ella escribió menos o con menos fuerza, pero por una línea distinta, como ahí utiliza mucho los fantasmagóricos, pero sin duda ambas fueron marcadas en su quehacer artístico con el luto, con la pérdida. ¿Y ustedes quieren decir algo sobre la maternidad o no? O sea, creo que dentro de la investigación que realizamos, en ningún momento se nos ocurrió hablar sobre la maternidad, porque el hecho de analizar a Edgar Allan Poe nos dio una visión que no habíamos encontrado sobre el autor. Como que leímos muchos estudios en donde decían que era misógino, que odiaba a las mujeres. Entonces, para nosotros era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué este autor es tan odiado? Es tan aislado a un público muy específico de lo oscuro, de lo tétrico, del green aspect. Y, y quisimos ahondar en eso. ¿Es verdad que Edgar Allan Poe odia a las mujeres? Y creo que en base a nuestro análisis nos dimos cuenta de que no era así, por lo menos en base a lo que nosotros pudimos analizar. Y, y el poder que tenía Emily Dickinson por su lado, creo que ella recibió un poco más de postmortem agency. Creo que ella no fue tan reconocida, creo que ahora me pasó, como que dije, voy a hacer
una presentación sobre Poe y Dickinson, y Poe todo el mundo lo conocía y Dickinson era como Charles Dickinson, y como que no, hasta hoy no es tan fuerte, pero creo que sí recibió mucho, creo que ahora la estamos valorando más por lo mismo, por su ingenio, por la astucia que usaba con su ironía. Creo que nos enfocamos más en su trabajo, en su obra, que en su vida personal. Bueno, yo creo que estamos. Quiero agradecer a Natalia Ruiz, Daniela Ubilla y Francisca Acuña. Fueron presentaciones muy, muy interesantes y nuevamente la comparación, la relación entre fue algo muy serendipitous. Fue muy agradable, así que muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, chicas. Antes de terminar, queremos pedirle a la profesora Allison y el profesor Parker si pueden estar aquí adelante. Bueno, profesora Allison ya está acá. Para darles un pequeño reconocimiento, o en realidad como muestra de agradecimiento por estar acá. Y también les queremos agradecer a las ponentes, a Francisca, Daniela, Natalia, muchísimas gracias por presentar unas presentaciones preciosas en el marco de la poesía. Por favor, les quiero pedir un gran aplauso para nuestras ponentes y nuestras moderadoras. Y también contarles que también tenemos resultados del concurso de, el sorteo, pero se los diremos en un segundo más. Por mientras, les pedimos si se pueden quedar aquí para sacarles una foto. Y profesor Parker, can you come here, please? Thank you. Nos esperan un momento. No, gracias a ti por todo. A nuestra audiencia querida, les contamos que a las 12:20 vamos a tener una charla con Elvira, que ya está aquí sentada con nosotros. Les esperamos también en un coffee break afuera y a la vuelta, en 10 minutos más, estamos aquí de vuelta, 12:20. Muchas gracias por este panel.